bueno, lo otro que aparecían, pero que no lo vimos tanto, porque los ejemplos vimos esos dos principalmente, eran repetir, ya que en el caso era, por ejemplo, cuando aparece una imagen, ¿cierto? Y lo que está acompañando a esa imagen, lo que se está diciendo, en el fondo lo que se está viendo escrito, en el fondo dice lo mismo que la imagen está mostrando. Y luego era ¿cierto? El contradecir, que en el fondo era cuando uno mostraba algo y lo que se estaba diciendo era completamente contradictorio. Era como cuando yo les mostraba el ejemplo de un saludo, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan, y después aparecía al lado otro ejemplo donde el papá le preguntaba al hijo si le había ido bien en la prueba, y él decía que le había ido más o menos bien, pero resulta que su cara y su gesto decían totalmente lo contrario. Ahí sí es que te quedó más claro. Muchas gracias, profe. Sí, ningún problema. Ya. Bueno, ya son las 6:07. Hay 14 personas en línea y vamos a comenzar entonces con la clase correspondiente al día de hoy. Hoy día vamos a seguir dentro de la misma línea que hemos visto en las últimas dos clases, pero evidentemente que voy a avanzar a otro contenido que regularmente, para los que se recuerden, es un contenido que se ve más o menos entre primero y segundo medio, ¿ya? Así que a ver si su memoria es buena y frente a lo que yo les voy a exponer hoy día van recordando y van participando, yo estoy seguro que sí. Va a ser una clase un poquito menos extensa que la semana pasada, espero, y bueno, si ustedes participan obviamente se va a hacer mucho más dinámica también. Ya, muchachos, vamos a partir entonces. Ahí está la diapositiva con lo que tengo preparado el día de hoy. Bueno, obviamente, universitario, ¿cierto? Mi nombre. Y bueno, como dice acá, ¿cierto? Snoopy, encontré esta imagen que me pareció bastante interesante respecto a la materia que vamos a hablar hoy día. Dice, hola estudiantes, el tema de hoy es pragmática y actos de habla. Entonces, pregunta, ¿hay alguno de ustedes que se recuerde, que tenga alguna noción, alguna idea de lo que significa la pragmática y los actos de habla? ¿Se acordarán de algo que habrán visto en el colegio? Al menos yo no. Ya. Yo tampoco. Tampoco se acuerdan. Ya. Bueno. Ah, mira, ahí alguien me escribió por el chat. Vamos a abrirlo, a ver. Ya, ahí la María José dice que nunca se lo pasaron. ¿Sabe por qué me río? Porque es una de las cosas que generalmente uno escucha de los alumnos cuando uno plantea un contenido en el colegio. ¿Ah? Entonces me hizo recordar a las situaciones de las salas de clase, que uno, ¿cierto? Dice, oigan chiquillos, ¿ustedes se acuerdan de esto? Y nos falta el que dice, profe, a mí nunca me han pasado eso. El otro profe nunca dijo nada sobre eso. Bueno, en fin. Permítanme dudar un poco, digo que lo que ustedes están diciendo sea mentira, pero generalmente cuando uno entra a recordar después, el alumno dice, ah, sí, parece que algo así nombraron. Yo espero que eso Profe, yo pase recuerdo hoy algo un día poco también. de la pragmática, un poco nomás. Ya, Era que el lenguaje, bueno, que toma como el lenguaje, cómo se manifiesta en una situación, algo así. claro, por ahí va la cosa, ¿ya? Porque la pragmática en el fondo tiene que ver con el efecto que provoca el lenguaje dependiendo de la situación en la cual uno se encuentra, ¿ya? De hecho, los teóricos, cuando uno lo busca en los libros de esta área, le llaman pragmalingüística, ¿ya? Por lo menos esa es la primera denominación que ocupó Vincent van Dijk, ¿ya? Que no es el pintor, sino que es otro, ¿ya? Con un nombre parecido, ¿cierto? Y que era un lingüista bastante connotado que a mediados del siglo pasado trabajó esto. Entonces, al igual como ustedes me pusieron ahí, yo le coloqué ahí varios monitos, ¿cierto? Me imagino que algunos de ustedes estuvieron con una cara como esa, otros como este joven, como yo me imaginé al señor Valverena o al señor Contreras, ¿cierto? Colocando una cara como esa.
o en su defecto, ¿cierto?, a alguno de ustedes con el último que está arriba del signo de interrogación. Vamos a entrar en materia recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior y lo vamos a conectar enseguida con lo que les voy a proponer hoy día. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que la comunicación se podía dividir en verbal, ¿cierto? Y que dentro de la comunicación verbal estaba la oral y la escrita, ¿ya? Luego estaba lo paraverbal, que era una especie de eslabón entre lo verbal y lo no verbal. Por eso que después acá en el otro cuadrito aparece la comunicación no verbal, porque una especie de eslabón, porque en definitiva lo paraverbal en el texto escrito uno lo identifica, ¿cierto? A partir de los signos de puntuación, veíamos la semana pasada como un signo de exclamación, un punto suspensivo, un punto seguido, una coma, etcétera. En cambio, en lo oral uno lo descubría generalmente a partir de la entonación, el ritmo, ¿cierto? Los silencios que pudieran haber en una conversación, etcétera, etcétera. Y eso ayudado o complementado, por ejemplo, con los gestos, con las distancias, que también lo vimos la semana pasada, generan o conforman un mensaje mucho más completo. Entonces, dentro de lo no verbal, por eso que aparecía la kinésica, ¿cierto? Como lo que tenía que ver con todos los movimientos y gestos que acompañan a la comunicación. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, existe un señor en televisión, un psicólogo que no mueve las manos ni mueve los brazos, que solamente mueve las cejas cuando habla, ¿ya? Yo cada vez que lo veo a él, se llama Sergio Canals, si no me equivoco, me recuerdo de esto, porque digo, este señor definitivamente no ocupa mucho la kinésica, o la kinésica que muestra es muy mínima, pero su capacidad expresiva a partir del movimiento de la ceja, los músculos de su cara, reemplaza lo demás. ¿Por qué él es así? No lo tengo tan claro, pero aparte de él he visto un par más en mi vida y por eso me han llamado siempre la atención. Luego está la proxémica, ¿ya?, que tenía que ver con el uso del espacio, de las distancias. Yo les daba varios ejemplos la semana pasada, que tiene que ver incluso con algo cultural. ¿Ya? Yo les decía que, por ejemplo, era muy típico en países nórdicos darse cuenta que las distancias más íntimas, ¿cierto?, están muy circunscritas, incluso a los espacios. En cambio, las distancias públicas o las distancias, ¿cierto?, mucho más sociales son las que predominan en todos los ámbitos. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica es totalmente distinto. Hoy día uno a veces ve a un amigo abrazado con una amiga y resulta que uno, de acuerdo a cómo van abrazados, uno a veces no sabe si son amigos o son más que amigos, ¿cierto? Entonces, porque en el fondo la forma de manifestar nuestra gestualidad en países como los nuestros es distinta a la de los países nórdicos. Y lo último que vimos fue el lenguaje icónico, porque icono significa imagen, entonces en el fondo lo icónico también estaba relacionado con lo simbólico, que era el símbolo, en el fondo era lo que representaba una imagen en términos culturales, una idea, generalmente algo mucho más complejo, que no era lo mismo que un signo, que yo lo expliqué muy bien, diciendo que un signo era algo que reemplazaba a otra cosa, ¿ya? Como por ejemplo una letra A que reemplaza el sonido A, pero sin embargo el sonido A es uno, pero la letra A puede tener varias formas, por lo tanto pueden haber 3 o 4 signos para una letra A, pero solamente un sonido A, ¿ok? Eso en definitiva, mirando el esquemita, es lo que hablamos a nivel general. En la primera parte. Y en la segunda parte después vimos lo que era la norma lingüística, si ustedes recuerdan muy bien, ¿ya? Ahí incluso terminamos con un texto, si ustedes recuerdan, de una obra de teatro típica chilena. En el fondo yo les explicaba que existen 2 fórmulas para poder hacer esta clasificación de cómo el lenguaje se da de acuerdo al contexto. Primero está la situación comunicativa, y las comunicaciones o las situaciones comunicadas se dividen en formales e informales, ¿ya? Generalmente la formalidad y la informalidad, yo les decía que estaba relacionado, por ejemplo, con algún grado de jerarquía o el contexto en el cual uno se encuentra. Por ejemplo, si uno está hablando o se encuentra con un profesor en la calle, independiente de la confianza que uno le pudiera tener, yo hasta el día de hoy, aunque he tenido profesores y profesoras de menor edad que la mía, porque yo estudié pedagogía bastante tarde, a mis profesores y profesoras todavía las saludo y les hablo, ¿cierto?, con mucho respeto, aunque son menor que yo. Entonces,
es extraño, yo me veo más viejo que ella, ¿ya? Porque en el fondo siempre mantengo esa formalidad debido al rango de profesor que ellos han tenido en algún momento y que independiente de que estén fuera del aula, por lo menos para mí lo siguen manteniendo, ¿ya? En cambio, en una situación más informal, por ejemplo, no sé, eh, en un carrete de amigos, evidentemente que yo no me trato del mismo modo como lo hago, por ejemplo, con un profesor en la calle o como lo hago, por ejemplo, con un colega en un colegio, ya donde la situación es formal porque estamos en un trabajo. Y por otro lado estaba el manejo de la lengua. Entonces una cosa es la situación, otra cosa es el manejo que la persona tiene de la lengua. Y en ese caso está aquel que tiene un lenguaje culto, que tiene que ver con el saber ocupar el lenguaje en su máxima expresión, y el lenguaje inculto, que es aquel que, ¿cierto?, maneja el lenguaje muy limitadamente y que lo más probable es que, por ejemplo, tergiverse incluso ciertos significados de las palabras. Ahora, estos dos elementos al mezclarse forman 4 características o variables lingüísticas. De hecho, los libros los van a encontrar como variables lingüísticas, ¿ya? Está la variable culto formal, ¿ya?, que mezcla, ¿cierto?, la situación formal más el lenguaje bien dicho, ¿ya? La culto informal, que es una situación, ¿cierto?, donde la persona ocupa el lenguaje bastante amplio, pero evidentemente como el contexto es informal, produce que haya un relajo en algunas fórmulas, ¿ya? Luego está el inculto formal, que en este caso es, ¿cierto?, la situación es formal y la persona, como tiene un manejo limitado de la lengua, intenta hablar bien porque alguna noción tiene. Y en ese intentar hablar bien muchas veces se equivoca, pero por lo menos hay cierta noción e intenta hacerlo de buen modo. Hay ciertas estructuras básicas que están, ¿ya? En cambio, el último y el más bajo de todos es el inculto informal, porque en el fondo es aquella persona que no maneja de buen modo la lengua, pero al mismo tiempo la situación en la que se encuentra no le exige un manejo de la lengua mayor. Por lo tanto, el comunicarse con otros es a partir de códigos o fórmulas bastante precarias, porque en realidad no necesita mucho más que eso, ¿ya?, para que lo puedan sintetizar de ese modo. En definitiva, esto fue todo lo que pasamos la semana pasada, ¿ya? Y fue harto, nos demoramos, terminamos pasadito a las 7:30, yo recuerdo muy bien, ¿ya? Por eso que me acuerdo que al final yo les saqué una fotografía a ustedes y no les pasé la lista, si no lo iba a tener mucho más rato. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de acuerdo a lo que aparecía en la primera diapositiva hoy día en el título? Reconocer la capacidad del lenguaje de realizar acciones y no solo mencionarlas. Entonces, ahí vamos a explicar una cuestión que a veces un poco compleja de entender, pero que yo espero con un par de metáforas que voy a ocupar sea más clara. Luego, identificar las expresiones capaces de constituir actos de habla. Es decir, que ustedes entiendan que todo el lenguaje en sí mismo es un acto de habla. Y ya voy a dedicarme a definir lo que es un acto de habla para que ustedes entiendan por qué yo señalo que el lenguaje es un acto de habla. En tercer lugar, analizar los distintos tipos de actos de habla, es decir, vamos a ver la clasificación, ¿ya?, de acuerdo a la situación de cómo funcionan. Distinguir los modalizadores discursivos, recursos que enfatizan la exposición de hechos y la manifestación de opiniones. Es decir, vamos a ver cómo en algunos textos hay ciertas palabritas, para que sea más fácil de entender, que me permiten identificar la opinión o me permiten identificar un hecho, un dato objetivo, ¿ya? Entonces, en definitiva, todos los conceptos o los contenidos de esta clase son los que aparecen en esta diapositiva y que no voy a ¿cierto?, señalar porque ustedes lo están leyendo. Ahí aparece la especificación de aquello. Denme un segundito que voy a juntar la ventana porque con el viento que hay, ustedes ya escucharon el golpe que dio la puerta. Ya, ahora sí, sí. Entonces, como siempre, yo parto con un ejercicio tipo PSU, que bueno, es lo mismo que la PTU. Yo ya lo expliqué al principio de año en términos de la forma. Lo único que la PTU, ¿cierto?, hay una reducción de elementos que no tenía la prueba anterior. Vamos, dice, ¿y la China? ¿Cuántos jóvenes nuestros están aprendiendo rudimentos de chino? 0. Tremendo error. ¿Cuál es la universidad chilena que quiere ser puente entre Asia-Pacífico y el resto de América del Sur? ¿Qué universidad chilena ha creado un MBA en español, pero destinado al mundo asiático? Obviamente,
tenemos que tener muy presentes a China e India por su volumen, con su ciencia de primer nivel. Tenemos que estar con ellos en forma urgente. Fragmento, cierto, citado del diario El Mercurio del 16/3 del año 2006. Entonces, el enunciado, ¿cierto?, de la pregunta dice así, ¿cierto? De acuerdo con el fragmento, la palabra subrayada, obviamente, señala una actitud discursiva de A, duda, B, desconfianza, C, tranquilidad, D, temporalidad, o es certeza. ¿Qué creen ustedes en primera instancia? Certeza. Ya, ¿por qué sería certeza, Juan? Porque al decir obviamente es como, creo que es como más un hecho, algo que debemos tomar en consideración, que es así. Lo Ya, pienso de esa manera. bien, Juan. Ya. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo con Juan o que tenga alguna otra visión, una visión diferente de lo que estamos preguntando? Ustedes saben que yo siempre les pregunto y lo hago de razón de su respuesta. O simplemente están de acuerdo con Juan. No, parece que nadie más. Estaba esperando en silencio. Bueno, como siempre lo hago, ya, para no alargarme, vamos a dejar evidentemente la pregunta planteada y al final de la clase, cuando volvamos a retomar el ejercicio, evidentemente vamos a dar la respuesta correcta y vamos a señalar si lo que Juan dijo, por ejemplo, es real, si lo complementamos o, en definitiva, si, por ejemplo, a lo mejor lo que Juan dijo no es real y explicamos otra cosa. ¿Ya? Ok, avanzo. Ya. Entonces, vamos a mirar primero lo que tiene que ver con un acto de habla, que es lo que yo les Disculpe, profe, comentaba. Dígame. le están escribiendo en el chat. Ya, deme un segundito. Ay, sí, tiene toda la razón, no lo había visto. Ah, alguien me dice ahí, podría ser quizás la C, ya, porque está firmando. También creo que es certeza, me dicen, ya. Ok, perdón que justamente no lo estaba leyendo, ya. Gracias por avisarme. Bueno, sí, podrían ser, eso lo vamos a ver ahí al final de la clase, pero me alegro que me hayan escrito ahí por el chat. Perdón que justo no había abierto el chat y no me había fijado. Lo voy a mantener abierto mejor, así no me pierdo su respuesta. Ya, sigamos. Entonces, cuando hablamos de un acto de habla, como dice aquí, ya hemos mencionado que el lenguaje puede cumplir diversas funciones, ¿sí? En clases anteriores, dependiendo de la intención que tuvo el emisor al momento de producir su enunciado. Entonces existen enunciados a través de los cuales no solo se da cuenta de algo, es decir, no solo yo digo algo o muestro algo, sino que también se realiza un acto, ¿ya? Eso significa que en el fondo lo más probable es que ese tipo de enunciados que yo emito estén sobre la base de un verbo performativo. No sé si ustedes han escuchado ese concepto alguna vez, ¿ya? ¿Qué significa un verbo performativo? Un verbo performativo es aquel que al momento de decirse está explicando una acción que en el momento se está realizando. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando. Entonces el verbo hablar, no sé si se escucha bien, es un verbo performativo porque al yo decirlo lo estoy realizando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a mirar los siguientes ejemplos. A ver si les queda un poquito más claro. Cuando, por ejemplo, ya, ahí aparece, cierto, un obispo de la Iglesia Católica bautizando a un pequeño, ¿ya? Y él dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando él dice bautizo, que en el fondo es la forma en primera persona, cierto, presente del verbo bautizar, en efecto, en el momento en que él lo está diciendo, está generando una acción. Por lo tanto, lo que está diciendo al mismo tiempo, ¿cierto?, tiene un efecto y tiene algo observable. ¿Ya?
También, por ejemplo, cuando un juez dice, por el delito cometido, lo condeno a 20 años y un día de reclusión efectiva. Entonces, en el fondo, cuando ese juez está diciendo, lo condeno, en el acto de señalar aquello, de decirlo, está, en el fondo, produciendo una acción que se hace efectiva. Es decir, lo que él está diciendo, al mismo tiempo, viene aparejado, viene unido a una acción. Eso es importante que ustedes lo tengan en claro. Entonces, cuando hablamos de un acto de habla, y eso lo voy a decir allí, si yo con mis palabras, más que lo que dice la diapositiva o lo que estaba tratando de transmitir con la diapositiva, que yo creo que ya más o menos con los ejemplos ustedes van entendiendo. Un acto de habla implica, en el fondo, que cada vez que alguien dice algo, al decirlo, ¿cierto? Al hacer el acto de hablar y de decir, el lenguaje tiene dimensiones que se hacen efectivas al mismo tiempo. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando estoy diciendo lo que estoy hablando ahora, miren qué repetitivo, yo tengo una intención con aquello que estoy señalando, pero al mismo tiempo esa intención va acompañando lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo estoy diciendo al mismo tiempo, al ustedes estarlo escuchando, está produciendo un efecto, ¿ya? Que espero sea el entender lo que estoy señalando. No sé si lo van comprendiendo. Por lo tanto, cada vez que uno en el lenguaje habla o dice algo, como los seres humanos somos acción y el lenguaje es acción en sí misma, entonces todo lo que decimos viene aparejado de una acción y una intención y un efecto propio de lo que se dice. Y por eso les decía que esto es prácticamente como una metáfora, ¿ya? Voy a ocupar una metáfora bíblica, espero que se entienda, ¿ya? Si alguien no la entiende, después me lo señala, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia y era joven y me intentaban explicar el misterio de la Santísima Trinidad, me contaban un cuentito que era muy, ¿cierto? Muy claro, creo yo, que me decían que San Agustín, que era un santo muy inteligente y que escribió muchos libros y que trataba de buscar siempre la verdad para escribir de lo que fuera. En ese afán de querer conocer la verdad, llevaba mucho tiempo tratando de entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el misterio de la Santísima Trinidad? Es que Dios al mismo tiempo, al ser Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Eso dice la Iglesia Católica. 3 personas distintas y un solo Dios. Entonces él no podía entender cómo, ¿cierto? Este Dios tenía 3 personas al mismo tiempo medidas y que además podían actuar de forma individual, pero también de forma en conjunto. Eso en el fondo. No lo podía entender. Y se quebraba la cabeza haciéndolo. Entonces un día dice, ¿cierto? El cuentito que el santo iba caminando por la orilla de la playa y se encuentra con un niño, que había hecho un hoyo en la arena y que tenía un baldecito, ¿cierto? Y él iba corriendo al mar, agarraba un poco de agua, llenaba el baldecito y volvía corriendo y le echaba en el hoyito, ¿cierto? Que había hecho alrededor de la playa. Y después de que echaba el agua ahí en el hoyito y que obviamente la arena chupaba, él iba de nuevo a la playa y hacía lo mismo. Y San Agustín lo quedó mirando un buen rato y vio que el niño llevaba por lo menos unos 5 o 10 minutos haciendo la misma acción. Entonces, intrigado, el santo dice que se acerca al niño y le pregunta qué es lo que pretendía hacer. Y el niño le contesta que él quería meter toda el agua que había allá en ese hoyito que él había hecho acá. Entonces el santo ¿cierto? Muy perspicazmente le dice, pero niño, ¿cómo tú pretendes meter toda esa agua del mar en este hoyito? Eso es algo imposible, que nunca va a ser posible, que nunca va a suceder. Entonces, ahí cuenta la historia que este niño le dice, bueno, es lo mismo que tú intentas hacer con el misterio de la Santísima Trinidad. Nunca va a poder entender el misterio de Dios. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos al santo y se dio cuenta que el que estaba delante de él, ese niño, era un ángel que desapareció al instante de su vista. Entonces dicen que en ese momento él, en definitiva, dejó de intentar entenderlo
y más que entenderlo, se dedicó a aceptarlo. ¿Ya? Que tiene que ver con algunas verdades de la vida, ¿cierto? Que uno a veces más que entenderlas las tiene que aceptar, ¿no? Bueno, en el fondo, ¿cómo funciona esta historia que yo le he contado del santo con lo que estamos hablando? Que cuando en la Santísima Trinidad se dice que hay tres personas distintas metidas en un solo Dios que pueden participar de la deidad todos juntos, pero al mismo tiempo separados, que es algo que nosotros con nuestra razón no podemos entender. Los que creemos y bueno, y los que no creen, menos me imagino yo todavía, que se tratarán de explicar eso, ni siquiera lo consideran importante. En el caso de un acto de habla pasa lo mismo. Cada vez que uno dice algo está la intención que se dice, está lo que se dice y está el efecto que se produce, los tres al mismo tiempo en el momento en que se genera el mensaje, ¿ya? Pero que cada uno se puede analizar por separado, ¿cierto? En un texto, por ejemplo, en una clasificación, cognitivamente, etcétera, etcétera, sin nunca entender, o sea, sin nunca tampoco dejar de comprender que a pesar de que pueden funcionar de forma individual, siempre dependen de los otros elementos que componen el lenguaje. Ya. Espero que por ahí se vaya comprendiendo un poco mejor y que la metáfora y la historia que le he tratado de transmitir funcione. La otra metáfora que yo generalmente ocupo con mis alumnos es como la metáfora de una rosa, ¿cierto? Dicen que una rosa es bella básicamente por tres razones. Una, porque tiene un hermoso tallo, ¿cierto? Dos, porque tiene un hermoso capullo y sus, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Pétalos. Pero al mismo tiempo, porque tiene espina que pueden clavar las manos de cualquiera que la vaya a tomar. Y básicamente, ¿cierto? Cada una de estas tres partes es la rosa, es parte de la rosa, pero la rosa sin una de esas partes deja de ser lo que la rosa en esencia es y la belleza que transmite, a pesar que, ¿cierto?, nos puede dañar con las espinas que tiene. En el fondo son tres cosas que siempre están ahí y que participan, ¿cierto?, de la naturaleza de esta bella flor. Ya, me voy a salir, ¿cierto?, de las metáforas del lenguaje en ese aspecto y voy a avanzar. Espero que por lo menos desde ahí, desde esa historia que le he contado, por lo menos pueda a lo mejor lograr que se entienda un poquito mejor lo que es un acto de habla. He pensado ahorita así como lo hago para que sea más claro. Avanzo. Entonces, resulta que, como dice acá, en este ejemplo, lo mismo que yo le había realizado, el religioso realiza el acto de bautizar a alguien, ¿sí? Este acto se completa en el momento en que se enuncia el verbo realizativo bautizo, ¿ya? Yo te, ¿cierto? Y a partir de ese instante se produjo un cambio en la realidad. La persona que recibe el sacramento puede ser llamada católica, es decir, se genera un efecto, ¿ya?, de acuerdo con el precepto religioso. Por lo tanto, en ese mismo acto hay tres dimensiones que actúan al mismo tiempo. Eso es un acto de habla, ¿ya? ¿Qué más? En el caso del juez, condena al inculpado por un delito. También en este caso el mensaje provoca un cambio en la realidad, pues a partir de este momento una persona se verá privada de libertad por un periodo mínimo de 20 años. Por lo tanto, en el momento en que lo dice, el juez está generando un efecto que es, ¿cierto?, la limitación de la libertad del inculpado, y la intención de que eso se haga realidad se hace patente al decirlo. Eso es. Por lo tanto, de acuerdo a esto, observa los siguientes casos y veamos cómo funciona también. En ellos se produce simultaneidad entre el decir y el hacer, pues el momento de la enunciación coincide con la acción. Yo prometo, por ejemplo, cuando un presidente o un diputado o alguien que tiene que, ¿cierto?, tomar un cargo, ¿cierto?, lo dice, al decirlo manifiesta la intención de la promesa, pero al hacer la promesa también genera el hecho de que desde ahí en adelante va a realizar, ¿cierto?, el cargo o va a llevar a cabo la propuesta del cargo que le están imponiendo, ¿ya?
O, por ejemplo, te ruego por mi familia. El hecho de rogar. Cuando uno ruega, en el fondo manifiesta una intención que es una solicitud, la hace efectiva al decirla y espera el efecto que es deseado, el que ojalá lo que uno pida se cumpla. Por ejemplo, este es el cuerpo de Cristo en la iglesia. En el momento en que el sacerdote se supone que dice aquello, según el precepto cristiano, evidentemente que se produce la consagración, que esa hostia o ese pedazo de pan, como cualquiera lo pudiera decir, que está frente ahí, se transforma efectivamente de acuerdo al credo, es decir, de acuerdo a la creencia que tienen los cristianos, en el cuerpo de Cristo. Y eso es una verdad, por lo menos desde el punto de vista de la creencia, que se genera. ¿Ya? Lo aclaro desde el punto de vista de la creencia. Alguien desde afuera podría decir, sigue siendo un mismo pan, que si yo me lo como tiene sabor a pan. Da lo mismo. O, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol el árbitro levanta la tarjeta roja y le dice al futbolista salga. En el momento en que realiza la acción y lo dice, ¿cierto? Está produciéndose el efecto de que el futbolista entiende que tiene que irse. ¿Ya? Es decir, hay una orden de por medio. Todas estas situaciones corresponden a actos de habla. ¿Ya? Situaciones, verbos, ¿cierto? Que en el fondo producen efectos con lo que se dice. Entonces el lenguaje tiene esa característica muy particular, ¿ya? Y que a eso es lo que le llamamos acto de habla. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a esto, a esta especie de tríada que yo les señalaba, uno se encuentra con 3 tipos de actos de habla. Pero antes de entrar a los 3 tipos de actos de habla, entonces tengan en cuenta, está el acto de habla, que es lo que uno, ¿cierto?, se encuentra, la situación con lo que se dice. Dentro del acto de habla está la intención, que uno intenta, que está aparejada con lo que se dice. Uno encuentra efectivamente lo que se dice, es decir, las palabras que ocupa, y por último el efecto que intenta provocar. Siempre están esas 3 dimensiones, ya en un acto de habla. Y después vienen los 5 tipos de actos, que es lo que voy a señalar ahora, ¿ya? Que de acuerdo al efecto que provocan o intentan buscar, uno se encuentra con distintos tipos de actos. Entonces, de acuerdo a eso, uno se encuentra en primer lugar con una gran clasificación que es según su forma de enunciación. Ojo, entonces, existen actos que se llaman directos o expresiones realizativas, y por otro lado hay actos de habla que son indirectos, ¿ya? Que ya los vamos a ver. El acto de habla directo son cuyas acciones lingüísticas cuya intención aparece explícita. Por ejemplo, si yo a algún alumno, ¿cierto?, se le abriese el micrófono en este momento y dijera algún improperio, ¿ya? Como los memes que aparecen a veces en las redes sociales de las clases que hoy día hay por Zoom, yo le podría decir, hey, apaga el micrófono, ten cuidado con lo que estás haciendo o con lo que se escucha. Entonces la persona se da cuenta, ah, perdón, profe, y lo apaga. Entonces, en ese, claro, cuando el profesor le dice a esa persona, apaga tu micrófono, está haciendo un acto de habla directo, porque el decirlo implica la intención de que el otro deje de generar ruido, ¿cierto? El que lo diga manifiesta la intención, y el que la otra persona diga, ay, perdón, profe, no me había dado cuenta, y lo apague, es que el efecto deseado se produce. No sé si se va entendiendo, ¿ya? En este ejemplo, que aparece aquí en la diapositiva, ¿ya? Cuando él dice, ahora escribe los resultados aquí, ¿ya? La intención de ordenar se hace explícita a través del uso del verbo en modo imperativo, escribe. Es como en la publicidad cuando a usted le dicen, ven, llévatelo todo, 90% de descuento en vestido, zapatilla y ropa deportiva, todo el fin de semana. ¿Qué te están diciendo? No te están pidiendo, hey, por favor, ven a comprar. Lo que te están diciendo es ordenando. Y de alguna manera ellos están buscando que tú realices la acción que se está diciendo, y la intención es que tú compres. Entonces, en esa expresión hay un acto de habla directo, claramente, ¿ya? Para que lo piensen en la vida cotidiana. Pero el otro tipo de acto de habla, según la forma, ¿cierto?, que estaba diciendo, que son los generales, es el acto de habla, ¿cierto?, que se considera indirecto, ¿ya? Y que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces,
Otro tipo de acto de habla directo se refiere al que enuncia con verbos realizativos, como performativos, que es lo que yo les decía. Vamos a ir más al detalle dentro de lo mismo que estaba diciendo. En ellos se reconoce una coincidencia entre el tiempo de la enunciación y el tiempo de la ejecución. Entonces, por eso yo les decía adelante, el verbo performativo es aquel que en el momento en que se señala al mismo tiempo la ejecución de la que se está diciendo, debiese estarse produciendo. Desde el punto de vista gramatical, estos actos se caracterizan por la presencia de un verbo en primera persona regular, singular, del tiempo presente en modo indicativo. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Lo que hace, ¿cierto?, un sacerdote, un rabino, no sé, un pastor, el creo que sea, ¿ya? Incluso un juez, ¿cierto?, instaurado por el registro civil. En el acto de decir los declaro en primera persona, evidentemente está generando una acción. Desde ese momento esas personas están casadas y ya no se puede romper ese vínculo. Y miren qué triste y al mismo tiempo qué maravilloso. Cuando a alguien le toque, yo supongo que ninguno de ustedes le ha tocado todavía eso porque son muy jóvenes, pero cuando a uno le toca eso, uno sabe, entiende que nunca más, y ojo, no lo olviden, nunca más va a volver a ser soltero. ¿Por qué? Porque frente a eso, usted se puede separar, se le puede morir la pareja y quedar viudo o viuda, ¿cierto? Puede, no sé, pero usted ya nunca más va a ser soltero. Va a ser un separado o va a ser un viudo o una viuda. Soltero, nunca más. Divorciado, me dice mi señora que está. También podría decirse. Pero soltero, nunca más. Entonces, los verbos performativos son complejos, porque en el fondo cambian el estado de las cosas. Y ya vamos a ver que ese verbo da lugar a un tipo de acto en específico. Es, por ejemplo, lo que a ustedes seguramente les pasó hace algún tiempo, los que ya salieron del colegio. Cuando a usted le entregaron su licencia de cuarto medio, que decía, Julano Betal, ¿cierto?, es promovido de cuarto año medio, eso significa que en ese instante en que usted le entregaron el documento con su nombre, usted nunca más, óigalo, aunque quiera volver al colegio alguna vez, lo único que va a poder hacer es volver de visita, porque nunca más va a volver a ser estudiante de enseñanza media. Si ya salió de cuarto, dejó de ser pingüino, no va a ser pingüino nunca más. Entonces, cuando uno está en el colegio, lo único que quiere es salir del colegio. Y generalmente cuando uno ya salió, lo único que quisiera es estar de nuevo en el colegio. Pero ya no se puede, porque ese tipo de actos de habla generan cambio en el estado de las cosas, ¿tá? Y esos están traspasados por los famosos verbos performativos. ¿Ok? Entonces, es necesario que se presenten ciertas condiciones, sin embargo, extralingüísticas para que se verifique la concreción de la acción. Evidentemente, ¿ya? Por ejemplo, en esta situación que se está mostrando, es necesario que la declaración como esposo sea dicha por el sacerdote. En este caso, como yo les decía, podría ser por un pastor, por un rabino, dependiendo del credo, o incluso por un juez, ¿cierto?, del registro civil. Pero tiene que ser alguien que tenga esa autoridad, ¿ya?, para que la declaración sea efectiva. En presencia de los novios ante el altar, por ejemplo, o frente a un juez. En el fondo tiene que ver con eso. Y en un momento determinado de la ceremonia, si es religiosa, ¿cierto?, o si es civil. Hay un momento en el cual está determinado el que se diga eso y que se realice ese acto que cambia el estado de las cosas para las personas involucradas. ¿Ya? Eso es. No sé si hasta ahí hay alguna duda, si alguna vez lo habían pensado así, cómo el lenguaje en el fondo crea realidades, cambia realidades, modifica realidades, ¿ya?, que es una cuestión que seguramente ustedes han escuchado anteriormente, pero que de repente uno no las tiene tan en conciencia hasta que le toca ver este tipo de materia como los actos de habla, que es la pragma lingüística, que es lo que decíamos al principio, y que muy bien yo les puse ahí con el monito de Snoopy, que a mí personalmente me encanta, por eso que lo coloqué ahí en la portada inicial. Avanzo. Si es que no hay ninguna duda, tengo abierto el chat por si acá, si es que alguien escribe, con su efecto, como ustedes ya saben,
nunca han estado limitados, por lo menos en mi clase, de interrumpir y preguntar. Ya. Debes recordar entonces que la persona gramatical y tiempo en que aparece conjugado el verbo del enunciado son rasgos esenciales de su carácter realizativo. No se le olvide, en primera persona del presente del modo indicativo. Ojo, esto significa que el cambio en alguno de estos aspectos significará la transformación de lo performativo, simultaneidad entre enunciado y la acción, a lo descriptivo constatativo, ¿ya? Es decir, que yo pueda después decir cómo fue algo y verificar que eso fue así. Entonces, sí acepto, ok. Cuando esa persona dice sí acepto, me decía, ¿cierto? A mí un amigo una vez cuando yo me casé, me dijo, en ese momento en que tú te colocaste la soga al cuello. ¿Ya? Así que, por más que te dijimos, por más que te advertimos, por más que te preguntamos si estabas seguro, ¿cierto? Finalmente terminaste diciendo que sí, y ya no se puede hacer nada. Tal vez, ¿cierto? En el futuro puedan darse todas esas alternativas que yo ya les nombré, que quede viudo, que sea separado, que sea divorciado, etcétera, etcétera. Pero que vuelva a ser soltero, complejo, ya no va a ser. Entonces, ahí, como aparece la flechita, esa es la forma realizativa en el fondo, la respuesta que permite que ese acto que se está diciendo por parte del juez o del sacerdote se constate. ¿Ya? Y ojo, fíjense, ahí ella dice, sí acepto, yo solito, y es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención cuando de repente, por ejemplo, en alguna ceremonia se pregunta a toda una audiencia y contestan, sí queremos, sí aceptamos. Eso no se puede. O sea, ¿cómo usted va a contestar por el resto? Usted no puede contestar por el resto. Usted tiene que contestar por usted mismo. Es como cuando en la iglesia, cuando le dicen a los que nos ha tocado bautizarnos, creen en el Santo Espíritu, en el Espíritu Santo, en la Madre Iglesia Católica y no sé qué más, no me acuerdo qué más decía. Y uno dice, sí, creemos, dicen los niños. Y uno dice, sí, está mal, porque usted no puede responder por el otro. Si es que cree o no cree, usted puede responder solo por usted, porque el acto realizativo en ese caso es por usted, no por otro. ¿Ya? Bueno, en fin. Aquí también hay otro ejemplo. ¿Ya? El escritor, ¿cierto?, aceptó el premio con agrado. Ahí está, ¿cierto?, un acto realizativo súper claro. Pero esa es una forma no realizativa. ¿Por qué? Si bien usted puede constatar que eso fue así en la posterioridad, ahí está escrito en tercera persona. Dice, el escritor aceptó, es decir, hay alguien que está observando una acción que otro realiza. Por lo tanto, ya ahí no es una forma realizativa. Más que realizativa, lo más probable es que sea que constatativa. Hay alguien que está constatando lo que otra persona hizo o llevó a cabo. Ya. Avanzo. ¿Ya? Insisto, si hay alguna duda, me quieren preguntar alguna cosa, háganlo sin ningún problema. Como les anunciaba hace un rato, el otro tipo de acto de habla general que uno se encuentra es el acto de habla indirecto, según la forma de enunciación. Entonces, en este caso nos encontramos con que los actos de habla indirectos son acciones lingüísticas que se reconocen en una situación comunicativa concreta y que no explicitan la intención del hablante al emitir su mensaje. Es decir, yo no le digo al otro directamente, por ejemplo, en una sala de clase, Juanito, ya, pues, hombre, cállate, lleváis hablando tanto rato, no dejáis hacer la clase. Por favor, quédate callado, si no te voy a echar. Eso sería directo. Pero algo indirecto, ¿qué sería? Decir, pucha, ahí en el ruido. Si ustedes hablan tanto, así no voy a seguir, no voy a poder seguir con la clase. Es imposible seguir de este modo. ¿Qué es lo que uno está haciendo? Uno, en vez de decirles cállense, los voy a castigar, los voy a echar, uno hace un comentario, ¿cierto?, generalizado, y en el fondo que espera que el otro tome, recoge, interprete y entienda que se le está diciendo cállate. ¿Ya? Eso es indirecto. Como aquí. Hoy me pagaron el bono que gané, te dice él.
Entonces el otro personaje le contesta, y yo que justo estoy 0 pesos para pagar una cuenta vencida. ¿Qué le está diciendo ahí cuando le contesta de ese modo? ¿Y acaso él sería tan amable de prestarle plata? Exactamente, muy bien, muy bien. Pero en vez de decírselo así directamente, él nombra la situación que está viviendo de tal manera que espera que el otro interprete, ¿cierto?, el mensaje que se le está dando de transmitir. Entonces, en ese sentido, el acto de habla indirecto funciona. ¿Ok? Ya. Entonces, en este caso, el emisor está realizando una petición a su receptor, como usted muy bien dijo. Sin embargo, lo hace de forma indirecta. El emisor pudo haber explicitado su intención comunicativa a partir de un mensaje como, por favor, préstame dinero para pagar una cuenta. Eso habría sido directo, pero no lo hizo así. Ocupó otra fórmula. En ese sentido, ahí uno verifica que existe un acto de habla indirecto. ¿Cuál es el problema del acto de habla indirecto? Que muchas veces el que está recibiendo el mensaje, ¿cierto?, como se lo están diciendo indirectamente, puede hacerse cargo de lo que le digan y contestar, o puede no hacerse cargo y no seguir la línea de lo que se le está pidiendo implícitamente. Ahora, puede que se haya dado cuenta y no haya querido contestar, o puede que se haya dado cuenta, ¿cierto?, y queriendo contestar de forma positiva lo haga. En el fondo, cuando hay un acto de habla indirecto, la respuesta, el efecto esperado queda un poquito más al libre albedrío de quien recibe el mensaje. Entonces, ahí es más complejo, ¿ya? Cuando uno lo dice de forma directa y al explicitarlo de manera súper clara, efectivamente la idea es que al otro no le quede dudas de lo que uno espera del otro. Eso es. Espero que por ahí no haya dudas. Ahora, según su objetivo específico, yo les decía que existen 5 tipos de actos de habla. Y aquí los voy a colocar todos de una vez para no estar yendo uno por uno. ¿Ya? Están los actos de habla asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. Entonces, recuerden, definición de acto de habla, ¿cierto?, que es lo que yo digo y al mismo tiempo está aparejado con una intención, lo que se dice y el efecto que produce. ¿Ya? ¿Ya? Una cosa es y cada uno de esos elementos tiene nombres, ¿ya? Está lo locutivo, es lo que se dice, lo ilocutivo es la intención, y lo perlocutivo es el efecto que se espera. Esos son los nombres técnicos, ¿ya? Por si alguna vez lo encuentran en algún libro, en alguna parte, y si lo encuentran, por ejemplo, en algún ejercicio, cualquiera que sea, esas palabras corresponden a lo que yo les acabo de decir. Repito, lo ilocutivo es la intención, lo locutivo es lo que se dice, y lo perlocutivo es el efecto que se espera. ¿Ya? Luego nos encontramos con 2 grandes tipos de actos de habla, el directo y el indirecto, que lo acabo de decir según la forma de la enunciación. ¿Ya? Y dentro de esto después nos encontramos con 5 subtipos que tienen que ver con el objetivo específico que quieren lograr: asertivo, directivo, compromisorio, expresivo y declarativo. El asertivo es un acto que busca afirmar, describir, definir, informar, creer. En el fondo esos son verbos que definen el acto asertivo. Asertivo o acertar es decir algo que es. Por lo tanto, por ejemplo, un acto asertivo es decir que esta taza que tengo en mi mano es blanca. ¿Ven? En ese caso yo estoy afirmando. Súper fácil. No tiene mucho de complicado. En cambio, un acto directivo es el acto de invitar, ordenar o preguntar. Es cuando uno espera que el otro haga algo. Por ejemplo, ¿cierto? Uno le dice al otro, cállense, por favor, pásame la sal cuando está en la mesa, ¿cierto? Serías tan amable de ponerte en este asiento y no el de acá porque está reservado, ¿cierto?, para los apoderados cuando uno está en una ceremonia. En el fondo ahí uno puede estar invitando, ordenando, preguntando, hola, ¿cómo estás? Cuando uno pregunta, ¿cómo estás?, uno está esperando una respuesta. Directivo significa que uno dirige al otro para que le conteste. Esa es la idea.
Luego está el compromisorio, que en el fondo es un acto que está centrado en el decir algo a lo cual uno, como dice el nombre, se compromete a realizar en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, yo prometo, juro, garantizo, apuesto. ¿Ya? Juntémonos mañana a las 5 de la tarde en la plaza, ¿te parece? Yo le dije, pucha, a las 5 salgo del preu a las 5 y estoy como a 4 o 5 cuadras de la plaza, no sé si vaya a llegar, ¿te parece como a las 5:15, 5:20? Bueno, hecho, a las 5:20 te espero en la plaza. ¿Estamos? Estamos, listo. Ahí hay un acto de habla compromisorio, ¿ya? A una situación futura yo me comprometo a realizar o a llevar a cabo. Jurar, ¿cierto? ¿Ya? Te juro que me voy a portar bien. ¿Cuántas veces uno como hijo le decía al papá, ya papi, no me castiguen más, te prometo que esta es la última vez que lo hago, ¿ya? Nunca más, nunca más. ¿Cuántas veces ustedes han dicho algo así? ¿O han escuchado a sus hermanos decirle a sus papás algo así? No digo que ustedes como padres hayan escuchado algo así porque son muy jóvenes. No sé si hay alguno de ustedes que tenga hijos y que le toque esa situación, pero por lo menos a mí me pasa hoy día. Después está, por ejemplo, el de garantizar, ¿cierto? Que es un verbo, yo te garantizo, ¿cierto? Que esto va a suceder de tal modo. Yo voy a funcionar casi como un aval. Entonces, en el fondo hay un compromiso implícito, ¿ya? O apostar, apostemos. ¿Quién gana? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Que también tiene que ver con una situación futura. Uno está diciendo algo que va a suceder. Por eso que el acto compromisorio está pensado, ¿cierto?, en el futuro. Después está el acto expresivo, ya que tiene que ver con la manifestación de sentimientos, emociones, y es mucho más fácil, ¿cierto? Saludar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida, hombre? ¿Ya? Oye, que te veo desmejorado, qué flaco que estás, ¿qué te pasa? ¿Hay alguna pena que te afecta? Por ejemplo, ¿ya? Felicitar, qué bueno que te fue bien este año en el colegio, me alegro que hayas tenido un promedio de un 6, maravilloso, ¿ya? Te va a ir mejor este año, supongo, ¿cierto? Y así cuando salga vas a tener mejores posibilidades de estudiar. Me alegro mucho por ti, sigue así. Tu mamá y tu papá deben estar muy contentos. Quejarse, ay, que me duele el pie, hoy tengo un dolor de espalda que no se me pasa. ¿Cuántas veces han escuchado, pucha, este cabro, cuándo va a ser el momento en que cambie? Yo soy, por ejemplo, uno para quejarme conmigo, pucha, ya, pues chiquillos, ¿cuándo? ¿Cuántas veces le dijo que hagan esto? Y no cambian. Agradecer, dar, ¿cierto? Las condolencias, etcétera, etcétera. Y el acto declarativo, que es el que señalábamos en los ejemplos anteriores, ¿ya? Que es el acto que en el fondo produce un cambio en el estado de las cosas. Yo te bautizo, ya. O sea, en el momento de decir yo te bautizo, ya deja de ser, comillas, ¿cierto? Un pagano, llamémoslo así, pasa a ser un hijo de Dios. Fallar, ¿cierto? Yo te condeno, como le pasó, ¿cierto?, a John Covin, ¿cierto? No sé si escucharon en la noticia el día de ayer, que fue condenado a 11 años de presidio en su grado mayor, ¿ya? Debido a 3 delitos que había cometido que fueron sumando condena. Nombrar, miren, nombrar. Ustedes, por ejemplo, no sé, cuando han regalado una mascota, una de las cosas que uno tiene que decidir es el nombre que le va a poner a la mascota. Y generalmente uno le coloca un nombre que sea significativo. Por eso que, por ejemplo, en los textos antiguos o los textos bíblicos, el nombrar o cambiar el nombre significaba un cambio de estado. Sí, aunque ustedes no sean cristianos, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿cierto? Tú ya no te vas a llamar, ¿cierto? Simón, sino que su nombre va a ser Pedro, porque desde esta piedra edificaré mi iglesia. En el fondo le dio con el nombre una misión. Y muchos de nosotros, cuando le hemos puesto, yo como adulto, el nombre a nuestros hijos, en mi caso yo, con mi señora, nos pusimos de acuerdo en que el nombre que decidimos tenía que tener un significado porque en el fondo imprime carácter, ¿ya? Por eso que son importantes, ¿ven? Abrir la sesión. Comenzamos la clase, 6, yo siempre digo 6, pero 5 minutos, hoy día partí a los 6, 7 casi. Ahí entre que saludaba y le contestaba una respuesta al señor Valverena, me pasé un poquitito, pero no importa.
Comenzamos la sesión, partimos, ya no hay pie atrás. Es un acto declarativo, hay un cambio en el estado de las cosas. Eso es importante. Así que, ojo, antes que vayan a realizar algo que vaya a cambiar sus vidas, piénsenlo muy bien, ¿ya? Ahora, paréntesis, desde mi humilde Profe, experiencia, ¿cierto? Yo, por lo menos, dígame. ¿y parte de rituales entra en estos actos? Sí, sí. A ver, ¿a qué se refiere con rituales, por ejemplo? Acláreme un poquito más. Uno de los rituales que, bueno, se hacía antes y se perdió, fue mucho en el tiempo donde predominaban los tocadiscos. El ritual de sacarlo como de su funda, por así decirlo, ponerlo, escuchar el disco completo del artista, después darlo vuelta. Eso entra como, porque en el fondo es como un ritual que se solía hacer y que hoy día se retomó. Usted dice como casi como buscando algo raro o poco sano, por decirlo de algún modo, dice usted. Me hizo O recordar a cuando para yo era. disfrutar un disco. Claro, Ajá. sí, puede ser, sí, por supuesto, en el fondo, siempre que tú estés frente a una situación que va a cambiar el estado de las cosas, ¿qué significa eso? Que ya no va a estar igual como antes, se produce un acto declarativo. O sea, si tú vas a escuchar un disco que no había escuchado antes, evidentemente que ya después de escuchar el disco no vas a ser la misma persona. Vas a tener el conocimiento de que no tenías. Cambió el estado de las cosas. Siempre que hay alguna situación que cambia el estado de las cosas, el acto de habla, la forma de decirlo, ¿ya? Y lo que se produce genera un acto de habla declarativo en cualquier ámbito de cosas. Por eso yo colocaba aquí ir a abrir la sesión, por ejemplo, empezar esta clase y hacer la clase, ya cambian todas las cosas. A las 5:59, ¿cierto? Todavía no se producía el inicio de la clase. Pero cuando yo partí la clase a las 6:07, hay un cambio en todas las cosas. La clase todavía no se hacía, la clase empezó. No hay vuelta atrás. Después termina la clase, queda grabado, la clase se hizo, quedó grabada. ¿Veo, no? Independiente que usted le saque provecho o no a lo que yo le transmita, hay un cambio en estas cosas. Ya, ¿cierto? Sucedió aquello. Es por eso que es terrible, por ejemplo, cuando uno incluso lo empieza desde el punto de vista lingüístico, incluso filosófico, todo lo que le sucede al ser humano. Cuando uno cumple años. ¿Cuántas mujeres, sobre todo, no quiero entrar en estereotipo, pero en la experiencia que uno tiene, quisieran, ¿cierto?, no cumplir años? Pero lamentablemente no se puede. Yo miraba, por ejemplo, una fotografía mía hace como 3 o 4 días atrás que me daba un recuerdo de cuando yo recién había partido de profesor con 31 para 32 años, hace ya casi 9 años, ya para 10 ya. Y, y yo me miraba, yo decía, ¿y esta era la cara que tenía yo? Me tenía el pelo negro, no tenía barba por ninguna parte, pero sin embargo había muchas cosas que no conocía, que no sabía, experiencias a las que no me había enfrentado, y por lo tanto todo eso produjo cambio en el estado de las cosas. ¿Cuántas veces, no sé si le ha pasado a ustedes, ¿cierto? Lo van a retar, me dice ahí Diego, hartas veces. ¿Cuántas veces ha pasado, por ejemplo, que cuando tú ves, ¿cierto? Miras para atrás y dices, "Oh, oye, yo tuve este pololo y esta polola, si yo, me gustaba esta niña o me gustaba este chico, si yo hubiese tenido la experiencia que tengo hoy día, me la habría jugado, le habría dicho esto, no le habría dicho esto otro, pero no fue nomás. Uno hizo algo y en el fondo eso produce en cambio el estado de las cosas. Ya no se puede echar para atrás. Es así de complejo. Entonces, todas las situaciones que nosotros vivimos en la vida están acompañadas del lenguaje, porque como dice un gran filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Que si alguna vez tienen
la gracia de encontrarse un libro de él. Es un poquito complejo de leer, pero es muy sabio. Él es un filósofo del lenguaje. Él dice que en el fondo, ¿cierto? Los seres humanos somos en el lenguaje. En el fondo, el lenguaje es parte de lo que somos, no es parte de nuestra esencia. Y bueno, cuando nosotros partimos con esta materia hace unas 3 o 4 clases atrás que yo vi el tema de la comunicación y empecé a desarrollar el tema, yo les decía que en la medida en que el ser humano desarrolla un sistema de signos y genera esta forma de comunicación, se hace un cambio tremendo en toda la historia y hace que nosotros nos diferenciemos de los animales y seamos los entes inteligentes que somos frente a ellos. No porque ellos no sean inteligentes, sino porque no han sido capaces de desarrollar un sistema como el que tenemos nosotros. Y que a nosotros nos permite darnos cuenta, tener conciencia, como se llama Descartes. La medida en que tenemos conciencia de lo que somos, ¿cierto? Lo podemos expresar por el lenguaje, es que podemos estar diciendo lo que estamos diciendo en este momento. Ya, pero no me quiero ahí, yo me alargo, como me gustan estos temas, me entretengo y si dígame. ¿Pueden ser en segunda o tercera persona? El hacer un acto de habla declarativo. No solo el declarativo, sino en general. Sí, pues sí, hay algunos que sí. Por ejemplo, el directivo cuando usted le dice, anda, compra, como les decía yo en la publicidad, eso usted se está refiriendo a otra persona. No sé si me explico. En el fondo, cuando uno ocupa a otra persona, aparte de la primera persona, ella, no sé, dijo, uno está constatando. Lo que pasa es que la forma, el verbo que se ocupa no es tan directo. Es la única diferencia. Pero sí, evidentemente que en la medida en que usted pueda verificar cada uno de estos tipos de actos de habla, independiente que esté en primera, en tercera persona, igual, según la situación, uno los puede clasificar. Sí. ¿Y Sí, puede por haber ejemplo, dos a la vez? También pueden ver todo a la vez. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que la hizo. Exactamente. Según la situación, pasa que muchas veces uno se encuentra más de un tipo de acto de habla en la misma declaración. Por lo tanto, lo que uno tiene que determinar es cuál es el acto de habla que predomina. ¿Ya? Hay uno que va a estar Gracias, más profe. evidente que otro. Ya. Es como las figuras literarias, por ejemplo, en poesía. A veces uno le preguntan por una figura literaria y uno en un verso se encuentra con que hay más de una, pero hay una que es más evidente que la otra. Entonces, esa es la que uno tiene que, es la que se tiene que fijar. Ya. ¿Qué más? Es importante, como dice acá, que consideres que la clasificación, ¿cierto?, de habla depende de la situación comunicativa, que es justamente lo que ustedes estaban preguntando en este caso, en qué se enuncia. Esto significa que un mismo mensaje como buenos días puede corresponder a actos de habla distintos que lo que usted estaba recién diciendo. ¿Ya? Ejemplo. Buenos días, alumnos. Típico en el colegio, ¿cierto? Buenos días, profesor. ¿Cuántas veces nos tocó repetir esa fórmula? ¿Ya? En esta situación el mensaje no tiene valor expresivo. Si bien yo podría clasificarlo, ¿cierto?, como un acto de habla expresivo, ¿cierto? Pues lo que el profesor espera es la respuesta de sus alumnos para dar inicio a la clase. ¿Cuántas veces un profesor te saludó por el hecho de cumplir el rito y partir la clase? Porque si usted le contestaba bien o mal, da lo mismo. De hecho, si alguien, por ejemplo, le contesta a alguien, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, hola, ¿cómo está ahí? Y otro dice, bien, listo. Y uno pasa, uno espera siempre el bien. Pero si llega alguien y te contesta, más o menos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Como que uno lo sacan del esquema. No sé si le ha pasado eso. Porque hay ciertos actos que se transforman a veces en algo tan repetitivo que, aunque la forma corresponda a un tipo de acto, la situación nos muestra que la intención nos permitiría clasificarlo de otro modo. ¿Qué es lo que pasa acá? La forma es de un acto de habla expresivo, pero la intencionalidad es un acto de habla directivo. ¿Se entiende? Pero que sí. Observen el siguiente ejemplo.
¿Ya? Muy buenos días, estimados colegas. Es un agrado contar con su compañía esta mañana. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? En esta situación se reconoce efectivamente la intención del emisor de saludar a los demás integrantes del encuentro, manifestando un estado interior, o simplemente es una formalidad. ¿Qué creen ustedes? Creo que ¿O será depende. depende, cierto? Sí, depende del contexto o de si, por ejemplo, esa persona no los conoce a ellos y lo está saludando por una formalidad o que ya se conoce desde hace mucho tiempo como el profesor y el alumno, como el caso anterior que usted dijo. Exactamente, exactamente. Por eso que es muy importante determinar la situación en la cual se genera el acto, ¿ya? Y por eso que aquí entran las cosas que hemos visto en clases anteriores. Si usted se dio cuenta, yo lo leí de un modo específico. Muy buenos días, estimados colegas. ¿Por qué lo leí así? Porque ahí hay signos de exclamación. Es un agrado contar con su compañía esta mañana. O sea, ya a partir de ese signo de exclamación, mi lectura intenta interpretar lo que se trata de transmitir en términos de tono y ritmo. Y por lo tanto, yo podría determinar que lo más probable es que sí, efectivamente, el que está saludando está emitiendo un acto de habla expresivo. Pero si no tuvieran esos signos de exclamación, yo no podría determinarlo si no es teniendo un contexto mayor respecto a la situación que uno pueda observar. Ahora, cuando uno mira las caras de todos los que están ahí, uno se da cuenta que lo único que están esperando es que empiece luego la cuestión o la reunión en la que están ahí. Que cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros los profesores, cuántas veces nos toca ir a alguna reunión, no sé, 8 de la mañana, donde estamos todos reunidos y a veces uno lo único que quiere es que parta luego y que llegue a las 9, las 9:30 de la mañana para ir a tomarse el café, porque a esa hora está con sueño. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes en clase que lo único que quieren es que ojalá esto termine luego para poder ir a tomarse un café o poder ir a conversar con el amigo en alguna reunión? ¿Ya? En fin, ya. Para ir cerrando ya, porque ya son las 7:15, los niveles de actos de habla. Los actos de habla representan niveles de acción complejos, chiquillos, pues ejecutamos varias acciones y generamos además otras por parte de nuestro receptor. Que ahí está la parte del efecto que producen, que es lo último ya que voy a ver. ¿Ya? Entonces, para cada acto de habla se proyectan simultáneamente 3 niveles, que es lo que yo les decía adelante. El acto locutivo, que es lo que corresponde al significado literal expresado por las unidades que conforman, ¿cierto? En este caso, la oración, lo que se dice, para que sea más fácil. El acto ilocutivo, que corresponde a la intención que tiene el hablante al emitir su mensaje. Y el acto perlocutivo, que es decir algo, provocará siempre un efecto en el receptor. Por lo tanto, el nivel perlocutivo considera el efecto de lo que se dice y hace al enunciar un acto de habla. Como yo les decía adelante, cada vez que uno genera o dice un acto de habla, están estas tres, ¿cierto? Estos 3 niveles, ¿ya? Implicados, ¿ya? Y que usted no los puede evitar, son parte de. Es como, les decía yo, como el capullo, ¿cierto? Con los pétalos, el tallo y ¿cierto? Las espinas de la rosa. O sea, por lo menos yo no consigo una rosa sin espina, o una rosa sin tallo, o una rosa sin, ¿cierto? Ese hermoso capullo con los pétalos. Son parte de. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ya? Miren el siguiente ejemplo. ¿Quieres cerrar la ventana? Pregunta. Entonces, acto locutivo, el significado de cada término que integra el mensaje. ¿Quieres? Verbo, ¿cierto? Señalado en segunda persona, ¿cierto? A un tú. Cerrar, ¿cierto? ¿Qué sería cerrar? Un verbo, ¿cierto? En infinitivo, presente. La, artículo determinante, ventana, ¿cierto? Que sería un sustantivo concreto. Se está refiriendo a un elemento ahí que pudiera estar siendo observado. Y están los signos de interrogación que me indican que hay una pregunta. Clarito. Acto ilocutivo. A través de esta pregunta
se está ejecutando como acto de habla una petición. La intención es pedir, por favor, hazlo. Realiza esta acción. Y evidentemente que el acto perlocutivo es el efecto que yo espero que se logre. Puede ser una respuesta lingüística, sí o no, ¿ya? O bien puede ser una acción, levantarse y cerrar la ventana. En los dos casos, ¿cierto? El efecto en relación a la intención se logra. ¿Ya? Cuando alguien no contesta o no realiza lo que uno espera, en el fondo el efecto de lo que uno dice no se logra. De nuevo voy a recurrir a una cuestión bíblica. Es como cuando en una de las parábolas típicas de la Biblia, el papá le dice a uno de los hijos que vaya y trabaje en el campo porque necesita algo. Y el niño le dice, sí, papá, no te preocupes, voy a ir. Pero resulta que después que el papá se va, no va y no hace nada. En cambio, después le dice al otro hijo y el otro dice, no, no tengo ganas, me da flojera, no pienso ir a trabajar. Pero sin embargo, después que el papá se va, reflexiona y va y lo hace. ¿Ven? Entonces a veces, de repente, también puede existir esa problemática, que entre lo que se diga y lo que se haga haya una contradicción. ¿Ya? En el fondo, el acto perlocutivo tiene que ver con el efecto observable, ¿ya? Más que lo que se dice. Entonces, en ese caso, con los ejemplos que yo les estoy dando, si es que en algún momento, por ejemplo, les toca un texto donde se muestre que alguien dice algo, pero el efecto que provoca es otro, usted se tiene que fijar más en el efecto que en lo que se dice. Cuando lo que se dice acompaña el efecto, en el fondo hay una consonancia de los elementos. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, lo último, 7:20, no me quiero alargar más. ¿Qué se entiende por modalidad discursiva? Que es lo último que voy a ver hoy día. La modalidad es una categoría semántica que expresa la actitud del hablante hacia el contenido expresado. Es decir, es una clasificación de significado, eso es una categoría semántica. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, para ir respondiendo la pregunta inicial que colocamos en el ejercicio PCU, existe la modalidad lógica de certeza o de duda, cuya característica es que dice relación con el carácter de verdad o falsedad, necesidad o posibilidad de la información. Entonces, si yo lo tuviera que decir de manera muy sencilla, la modalidad de certeza tiene que ver con algo que yo puedo comprobar. Por ejemplo, un acto de habla asertivo tiene que ver con la modalidad de certeza. ¿Ven? ¿Ya? Ejemplo, tal vez, ¿ven? Ahí hay una duda. ¿Ya? Felipe vaya a Estocolmo el próximo año. Si bien ese tal vez no me señala al 100% que algo va a suceder, sí al establecer la duda, yo la duda la establezco en base a algo. Entonces, en este caso, generalmente la modalidad de certeza está aparejada o puede tener también una modalidad de duda, como les decía, o la otra es la de probabilidad, ¿ya? Uno podría decir, posiblemente, antes de ayer, el apruebo va a ganar, ¿cierto?, en la votación que se va a hacer el día domingo. Eso uno podría haberlo dicho el sábado, ¿cierto? Ese posiblemente era una posibilidad. Si yo tuviera que traducir el número, a lo mejor un 70%, un 80%, que es lo que después usted pudo comprobar ayer, ¿ya? La certeza sería ganó, ¿cierto? O va a ganar el apruebo, ¿ya? Y la duda, tal vez gane el apruebo. Pero de esas tres afirmaciones, en algo de verdad se basan, ¿ya? Entonces, por eso es importante considerarlas. Después está la otra modalidad, que es la apreciativa, que tiene relación con la subjetividad, es decir, con la opinión. Si bien las tres de arriba que yo nombré, que desglosé, tienen que ver con algún dato, alguna situación que puedo comprobar, la apreciativa tiene que ver más que nada con lo que el que está hablando ve o aprecia respecto del hecho de la situación a la cual se está refiriendo. Me gustaría que Felipe fuera a Estocolmo el próximo año. Tiene que ver con un deseo propio, más que con un hecho observable o efectivo. Entonces, existen actos de habla, para ir finalizando la clase hoy día, directos e indirectos, a grandes rasgos. Dependiendo de la intención del emisor, se pueden clasificar en asertivos, directivos
compromisorios, expresivos y declarativos. 5. Los niveles de los actos de habla son 3. Acto locutivo, lo que se dice. Acto ilocutivo, la intención que hay detrás de lo que se dice. Y acto perlocutivo, que es el efecto que se espera lograr con lo que se dice. La modalidad discursiva es una categoría semántica, es decir, una clasificación de significado que expresa la actitud del hablante hacia el contenido expresado, es decir, una actitud de certeza de algo que yo estoy observando, estoy diciendo que es, una actitud de duda en la cual yo sobre algún elemento creo que puede suceder algo, pero evidentemente que no lo puedo señalar al 100%, o podría ser de posibilidad o probabilidad, que eso podría estar en el medio, ¿cierto? Yo tengo un grado de certeza mayor que la duda, pero no lo puedo afirmar completamente como cuando hay una certeza. ¿Ya? Y la otra es la modalidad apreciativa, ¿cierto? Que es cuando yo manifiesto un deseo o expreso algo respecto a un hecho o una situación y que tiene que ver más con la subjetividad que con la comprobación de un hecho, como lo señalábamos recién. Eso en general. Entonces, para ir finalizando hoy día, volvemos a la pregunta inicial, ¿ya? Respecto del texto que leímos, que decía, ¿y la China? ¿Cuántos jóvenes nuestros están aprendiendo rudimentos de chino? 0. Tremendo error. ¿Cuál es la universidad chilena que quiere ser puente entre Asia-Pacífico y el resto de América del Sur? ¿Qué universidad chilena ha creado un MBA en español, pero destinado al mundo asiático? Obviamente, tenemos que tener muy presentes a China e India por su volumen, con su ciencia de primer nivel. Tenemos que estar con ellos en forma urgente. Entonces, de acuerdo con el fragmento, la palabra subrayada obviamente señala una actitud discursiva de, ¿qué será cuando dice obviamente? Duda, desconfianza, tranquilidad, temporalidad o certeza. ¿Hay alguien que mantenga la intuición inicial que dijo? ¿O hay alguien que la cambie? ¿Qué me puede contestar? ¿No? ¿Nadie se la juega? No sé, profe, podría decir que es certeza, porque no se me ocurre si la otra podían ser o no. Ya, ahí la Angie también se la juega por certeza en el chat. Gracias, ahí Juan contestó. Y bueno, la Scarlett parece que está intentando contestar, pero tiene el micrófono bloqueado, porque me aparece en amarillo, como si estuviera intentando hablar, pero no se escucha nada. Bueno, en fin, la respuesta correcta, como ustedes muy bien lo acaban de decir, es la letra E y es de certeza, porque como muy bien explicó delante, ¿cierto?, el compañero, él obviamente tiene que ver con un hecho obvio, con algo observable, constatable, por eso es algo obvio, algo que todos, ¿cierto?, casi por lógica pudiéramos observar. Por lo tanto, tiene que ver con algo comprobable, que es certeza. De hecho, está ocupando una palabra terminada en mente que se corresponde a un adverbio, ¿cierto? Obviamente tenemos. Y ojo, ahí estaba la clave, el verbo que está al lado. Entonces aquí tienen un tips, ¿ya? Cada vez que se encuentren con una palabra terminada en mente, nos vamos a encontrar con un adverbio. Un adverbio es una palabra que va junto al verbo y que determina la acción del verbo. No sé si me explico. Puede estar antes después del verbo. En este caso estaba antes. Dice, obviamente, coma, tenemos que tener. Miren, casi incluso redundante. Presentes a China e India. Dice, tenemos. Lo está afirmando. Es un acto de habla asertivo. Por lo tanto, a partir de ahí yo puedo decir, ¿cierto?, que hay una certeza. Y por eso que la respuesta es la E. Duda no podría ser, una duda podría ser un tal vez, un quizás, un a lo mejor. Desconfianza. La desconfianza tiene que ver con otro tipo de expresiones. No estoy muy seguro. Me parece que no están así. ¿Ya? Y la desconfianza tiene que ver con una modalidad más apreciativa. ¿Ya? Tranquilidad.
no sé, por lo menos dentro de una actitud de tranquilidad, podría ocuparse otro tipo de palabras, no sé, algunos sustantivos como se encontraba calmo, manso, ¿ya? En plena quietud. Ya no podríamos hablar desde su punto de vista. Y temporalidad tendría que hablar a lo mejor tal vez, ¿cierto? A propósito de lo que estábamos diciendo, de una cifra cronológica, nombrar alguna época, algún tiempo en específico, etcétera, etcétera. En fin, espero que desde ahí, ¿cierto?, la cuestión haya quedado clara. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer, muchachos? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Ya? Espero que la historia ahí que yo les traje le hayan permitido más o menos entender la complejidad de lo que es un acto de habla, porque si ustedes van a buscar a internet se van a encontrar con definiciones muy cortitas de acto de habla y algunos desde el punto de vista de los teóricos mucho más complejas, pero en el fondo tiene que ver con estas tres, ¿cierto?, dimensiones que se dan al mismo tiempo y que nos intentan explicar que cada vez que uno ejerce la cualidad que poseemos como seres humanos del lenguaje, cada vez que lo ejercemos, hay tres cosas que están implicadas al mismo tiempo en la acción de decir algo, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que hay algunas cosas que decimos que vienen con una acción que al mismo tiempo de decirse se ejecutan, que esos son, ¿cierto?, los actos de habla directos con verbo performativo, y hay otros que al decirlo tal vez no se ejecutan, pero que la intencionalidad en términos de la respuesta, ¿cierto?, del receptor va a determinar si eso que yo tenía como actitud inicial o como intención inicial se lleva a cabo o no. Eso es. Yo por lo menos tengo la intención de que lo que estoy diciendo ustedes lo comprendan. Las palabras que estoy utilizando es lo locutivo que estoy estableciendo y el efecto que espero es que ustedes comprendan mi mensaje. ¿Ven? Eso es. ¿Alguna cosa que quisieran decirme? Si no, voy a hacer lo mismo que la semana pasada. Le voy a sacar una fotografía de la pantalla y después yo paso el limpio la asistencia sin ningún problema. ¿No? Voy a sacar la fotografía. Ya, ahí sí. Ya, muchachos. Agradecido a los que están atendiendo la clase. Hoy día tuvimos, bueno, ahora hay 16 en línea. Hubo un momento que hubo un poquito más. Me imagino que se les cayó la conexión o si tuvieron que ir. Por cualquier razón que sea, igual agradezco la presencia. Cuídense. Espero que tengan una buena semana. Y cualquier duda, como saben, estoy disponible en el correo electrónico para lo que necesiten. Nos vemos. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias, profe. Gracias, Que esté bien. profe. Adiós. Chao, profe. De nada, cuídense. Chao, chao. Que estén muy bien.